Reciban un cordial saludo desde el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela. Nos encontramos aquí para la defensa de la tesis doctoral de la magíster Yosli Caridad Hernández, quien es estudiante del doctorado en Educación en la Universidad de los Andes en Venezuela. Su investigación tiene el título de Modelo de Evaluación Integral para un Sistema de Educación Universitaria a Distancia. La estudiante contará con 45 minutos para realizar su defensa y posteriormente 15 minutos para preguntas que le hará el jurado. Bueno, adelante, Yosli Hernández con su presentación. Buenas tardes, muchísimas gracias. A continuación, la presentación de la tesis doctoral, Modelo de Evaluación Integral para un Sistema de Educación Universitaria a Distancia, bajo la tutoría de la doctora Ivory Mogollón y la doctora Beatriz Sanz. Los puntos a tratar son la introducción, el problema de investigación, el marco teórico referencial, el marco metodológico, los resultados de la investigación, la presentación del modelo de evaluación para un sistema de educación a distancia, las conclusiones, referencias, recomendaciones y referencias. Es notable hoy en día la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual ha tenido un auge vertiginoso que ha dado paso a la evolución de la educación a distancia tradicional a la educación a distancia con el uso de las tecnologías, generando espacios y tecnologías propias de estos entornos de enseñanza y aprendizaje, lo que demanda la conformación de sistemas de educación universitaria a distancia en la que se conjuguen los aspectos académicos, organizacionales y tecnológicos para su eficiente y eficaz ejecución. Con base a ello, la sola incorporación de las tecnologías no es garantía de calidad, por lo que surge la imperiosa necesidad de evaluar los sistemas de educación universitaria a distancia y lo que llevó al propósito de esta investigación, que correspondió a diseñar un modelo de evaluación integral para un CEU. En torno al problema de investigación, presentaremos el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación de la misma. Planteamiento del problema. En torno a lo que es la evaluación integral de un CEU, es importante acotar que los procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden gestionar a través de un sistema como un todo, basado en los postulados de Morin y los postulados de Fuenmayor. Con base a ello, en Venezuela, según el último censo del año 2013, de 79 instituciones de educación universitaria, 45 reportaron tener alguna oferta en la modalidad a distancia o mixta, con su respectivo modelo institucional. ¿Qué se observa para la fecha? Que hay una ausencia de una normativa nacional que permita regir en Venezuela procesos educativos a través de su marco regulatorio y sus modelos institucionales de forma estándar. Con base a ello, tenemos que García Aretio nos plantea cuáles son los elementos fundamentales que deben estar presentes en un CEU y cómo los mismos pueden influir en el funcionamiento de una institución. Por eso, el concepto de evaluación en la educación a distancia es muy extenso y trasciende de solo valorar los aprendizajes de los estudiantes. Es importante valorar la gestión de todos los procesos educativos que se dan, sustentados en los aspectos tecnológicos y los aspectos organizacionales, lo que conlleva a la construcción de un referente teórico que permita determinar si un sistema cumple con los elementos requeridos para su eficaz y eficiente funcionamiento. En torno a ello existen diferentes iniciativas y propuestas a nivel nacional e internacional que tratan de dar respuesta de cómo evaluar, pero se identificó que en estas experiencias o en estas propuestas hay ausencia de un enfoque integral y están muy contextualizadas en los lugares en los que fueron desarrolladas, lo que hace complicado poder instanciar en otros espacios diferentes. A la fecha, en Venezuela no hay una referencia que conduzca a decir que existe una forma estándar de hacer una evaluación integral sobre un CEU, y más allá se observa en las instituciones que hay una ausencia de una cultura evaluativa. Entonces, para la construcción de este modelo de evaluación integral se tomó como referente el Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Central de Venezuela, CEDUCB, por su conformación integral y por ser un sistema abierto y flexible para la gestión de estos procesos en la modalidad. Los objetivos. El objetivo general de la investigación correspondió a diseñar un modelo de evaluación integral para un sistema de educación universitaria a distancia, considerando los aspectos académicos, tecnológicos y organizacionales. Los objetivos específicos correspondieron a describir los componentes del sistema,
determinar cuáles son los indicadores de evaluación para cada uno de estos aspectos, identificar las interrelaciones entre los elementos que conforman el CEUD y finalmente sistematizar en un modelo las relaciones y los componentes de este sistema. La justificación de esta investigación se centra en que la evaluación integral de un sistema de educación universitaria es un proceso permanente, continuo e integral que permite abordar todos los componentes que lo conforman desde la posibilidad de visualizar cuál es su comportamiento y cómo impactan en el funcionamiento de la institución. Permite crear un referente teórico evaluativo que pueda ser instanciado en otros contextos y en otras instituciones con el fin del fortalecimiento y la mejora continua. Esta investigación es pionera en el área de educación a distancia porque aborda la conformación integral de un sistema con sus aspectos académicos, tecnológicos y organizacionales y propone, en función a cómo se gestiona actualmente en las universidades la educación a distancia, una distinción en la modalidad. Además, permite la adopción de una cultura evaluativa para poder determinar las fortalezas y las debilidades y, por supuesto, centrado en lo que sería la mejora constante. Además, permite el establecimiento de lineamientos e indicadores que permitan valorar estos procesos educativos sustentados en los aspectos organizacionales y los aspectos tecnológicos. Además, se observa cómo está la conjugación y la relación entre los elementos que conforman el CEU y qué sucede si alguno de estos elementos falla o no se encuentra en la conformación y cómo afectan el funcionamiento del mismo. Finalmente, es un fortalecimiento e impulso en la educación a distancia universitaria que permita centrarse en la mejora constante y en valorar toda la ejecución de sus procesos educativos. El marco teórico referencial lo centramos en lo que es un sistema de educación universitaria a distancia y lo que es la evaluación integral de los mismos. El sistema de educación universitaria a distancia corresponde a un conjunto de elementos académicos, tecnológicos y organizacionales estructurados y organizados como un todo que permiten la gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Se caracteriza por ser interactivo, que permite diferentes medios de comunicación e interacción entre sus autores, poder ser innovador en tanto a los métodos de enseñanza y a los métodos y a las estrategias de aprendizaje que se promueven en los aprendices, con una riqueza multimedia en todos los recursos que pueden ser empleados, por fomentar la colaboración y por mantener la seguridad y la privacidad de la información. Se encuentra fundamentado teóricamente en la teoría de la independencia de la autonomía, la teoría de la independencia del estudio, la teoría de la industrialización aplicada a la enseñanza y la teoría del diálogo mediado como otro elemento fundamental. En torno a la evaluación integral de un CEU, es importante destacar que es un proceso sistémico, crítico y reflexivo y que está contextualizado, que permite obtener información valiosa y fiable que oriente la toma de decisiones y además podamos determinar las fortalezas y las debilidades que estén presentes. Esta es una valoración interna que es desde un enfoque integral, un enfoque exhaustivo que permita valorar cómo ocurre esta ejecución de estos procesos educativos centrados en lo tecnológico y lo organizacional. Se encuentra centrado en los postulados teóricos de Tyler en lo que refiere a la consecución de los objetivos en los programas y planes de carrera, y en Stuflen en lo que es el procesamiento de la información para la orientación en la toma de decisión. Se basa en varios principios de este proceso de evaluación. Primero, la relatividad, en donde se va a aplicar esta evaluación, en considerar todos los elementos que conforman este contexto en el que la estamos aplicando, la complejidad de la relación entre los elementos que están presentes, la interdisciplinariedad que puede ocurrir, la participación consciente y sociable de cada uno de los miembros, la interacción que puede ocurrir entre los miembros que realizan este proceso de evaluación, la intersubjetividad, que es observar el objeto de evaluación, obtener datos válidos y poder replicar e instanciar en otros contextos. En torno al marco metodológico que orientó esta investigación para la consecución de los objetivos presentados, partimos de un diseño de campo, en el cual trabajamos directamente en un CEU para poder reseñar las características de este sistema. Trabajamos con una investigación descriptiva donde podemos conocer los roles de cada uno de los actores, los procesos que se desarrollan y poder tener un acercamiento directo con un CEU y obtener información valiosa que nos permitió
construir este modelo de evaluación. Trabajamos con un método cuantitativo, un acercamiento hacia la realidad para medir estas propiedades del SEO y que pudimos generalizar el resultado y lo vamos a poder instanciar en otros contextos. Trabajamos con el contexto, el cual correspondió al referente evaluativo al sistema de educación a distancia de la UCB. Trabajamos con una población conformada por los estudiantes, docentes, coordinadores, administradores y la gerencia del sistema de educación a distancia, todos participantes en la modalidad y con una muestra de un 35% de esta población. Trabajamos con la técnica de la encuesta, donde se construyeron 5 instrumentos para la recolección de los datos, siguiendo una escala de Likert de 3 niveles para determinar la periodicidad con la que se ejecutaban los procesos y se observaban los aspectos que conformaban el sistema dentro de 3 dimensiones importantes: la académica, la tecnológica y la organizacional. También trabajamos con la técnica de la entrevista, en la cual se profundizó en el área de estudio con 5 expertos en la temática a nivel nacional e internacional, que nos permitió tener una visión desde un punto de vista diferente de expertos en esta materia. El procedimiento de la investigación se realizó en 3 fases. La primera fue la revisión de la literatura, el plantear el diseño y el tipo de la investigación, la determinación de las variables, se seleccionó la muestra, se definieron las técnicas, los instrumentos. En una segunda fase se construyeron los instrumentos, se validaron y se aplicaron en 2 momentos, porque es importante señalar que se realizó una prueba piloto, primero con un porcentaje de la población, de la muestra, y esto permitió entonces validar los instrumentos a través del alfa de Cronbach, lo que posteriormente se aplicó con el resto de la muestra. Se tabularon los datos, se realizaron análisis no paramétricos, se extrajeron y tabularon los resultados y finalmente se elaboraron los reportes de estos resultados, se contrastó con los postulados teóricos, se definieron las interrelaciones entre los componentes de un sistema para luego sistematizar y diseñar el modelo de evaluación integral y el documento final de soporte a esto. Sobre los resultados de la investigación, estos se realizaron y se analizaron en torno a los 3 elementos fundamentales en un SEO: los aspectos académicos, los aspectos tecnológicos y los aspectos organizacionales. Y los resultados se presentaron en 3 secciones. Una primera sección donde estaba el análisis de los resultados de la perspectiva individual de cada uno de estos actores del SEO, con una participación de 890 estudiantes, 126 docentes, 7 miembros de la gerencia del CEDUCB, 14 coordinadores de educación a distancia y 14 administradores técnicos. También se obtuvo el análisis desde una visión integral de sus actores, donde pudimos observar la coincidencia y la no coincidencia en torno a la ejecución de los procesos y la presencia de estos elementos en un SEO, y finalmente tuvimos los resultados desde la visión de los expertos a través de las entrevistas realizadas. Para sistematizar estos resultados y para dar una visión más holística a la investigación, se van a presentar los resultados desde una visión integral de la participación de los estudiantes, los docentes, los coordinadores, los administradores y la gerencia en torno a estos 3 elementos fundamentales que ya hemos descrito. En torno a los aspectos académicos en la dimensión estudiantil, pudimos observar que en torno a la interacción entre docentes, estudiantes y estudiantes y las normas de participación en estos procesos, hay una coincidencia entre los estudiantes y los docentes que opinan que siempre se realizan estos procesos. En torno a la implementación de políticas y procesos dirigidos a la atención de personas con discapacidad, observamos que no hay una coincidencia en las respuestas, porque un 40% de los estudiantes opina que siempre, mientras que hay un porcentaje de la gerencia que considera que a veces, y hay un porcentaje de los coordinadores que opina que nunca, por lo que se puede presumir que hay profesores o docentes que están abordando estos temas o estas políticas de forma individual. En torno a la frecuencia con la que se realizan los estudios para medir el grado de satisfacción, observamos más o menos lo mismo. Hay una coincidencia entre los coordinadores, los docentes y los estudiantes de que a veces se realiza, pero destaca que la gerencia indica que nunca, por lo que se pueden estar realizando de forma particular en cada una de las facultades o centros estos procesos de valoración de la satisfacción. En torno a si al estudiante se le informa sobre su perfil de ingreso a los cursos en línea, hay una coincidencia entre los docentes y estudiantes que siempre se realiza.
En torno a los aspectos académicos sobre la dimensión docencia, si se considera el perfil y la trayectoria del docente, podemos observar que hay una coincidencia entre la gerencia y los coordinadores de que a veces se realiza, mientras que los docentes consideran que nunca se realiza. Sobre la disposición de medios alternos para publicar los contenidos y la evaluación de aquellos estudiantes que no tienen un acceso permanente a Internet, se observó que la gerencia, junto con los coordinadores y los docentes, consideran que siempre se realiza, pero hay un porcentaje de estudiantes que indican que solo a veces y otros que nunca se realiza. En torno a la aplicación de los planes de formación, se observa una coincidencia entre los coordinadores y los docentes que solo a veces se realizan, mientras que la gerencia señala que siempre se realiza. En la disposición de la información necesaria para que los estudiantes tengan respuesta y una tutoría acorde al proceso, se observa una correspondencia y una coincidencia entre los estudiantes y docentes que opinan que siempre se realiza. Continuando con los aspectos académicos, en la dimensión material didáctica, observamos que sobre el uso de las licencias, la gerencia considera que siempre se realiza, pero los estudiantes consideran que a veces, y hay una coincidencia entre los coordinadores y los docentes de que nunca se aplica. Esto puede inducir que, a pesar de que hay unos lineamientos de usar las licencias en la producción de los contenidos, no está siendo aplicada en todas las dependencias. Finalmente, para la disposición de los criterios para evaluar y para crear estos materiales didácticos, observamos que hay una coincidencia entre la gerencia, los docentes, de que a veces se realiza, mientras que los coordinadores consideran que nunca se realiza. Continuando con la dimensión académica, con los aspectos académicos, la dimensión programas de formación, si hay diferentes mecanismos para que los estudiantes expresen su opinión, observamos que hay una coincidencia entre los docentes y estudiantes que siempre se realiza. Mientras que si se utilizan las directrices para las normas mínimas en el desarrollo del programa, observamos de igual manera que siempre se realiza. En torno a la dimensión plataforma tecnológica, podemos observar que si se cuenta con un personal calificado para el soporte técnico, hay una coincidencia en que siempre se realiza, mientras que hay un grupo de docentes que considera que a veces se realiza. Sobre las actualizaciones periódicas, observamos que la gerencia y los administradores técnicos consideran que siempre, mientras que los docentes y los coordinadores solo que a veces se realiza. En torno a las tecnologías empleadas, que si corresponden a estándares establecidos, observamos que la gerencia y los administradores consideran que siempre, pero los docentes y los coordinadores solo que a veces. En la disposición de un equipo de desarrollo, observamos que la gerencia y los administradores técnicos consideran que siempre, mientras que los coordinadores destacan como que nunca se considera. En torno a los aspectos tecnológicos, lo que tiene que ver con el campus virtual y las herramientas, si se cuentan con tolerancia a falla, observamos una coincidencia en que a veces, sin embargo, destaca que la gerencia considera que siempre se considera. En torno a si hay una organización homogénea en lo que son los cursos en línea, observamos una coincidencia entre los estudiantes y docentes que siempre se realiza. Si se dispone de un personal calificado para aplicar política de seguimiento y respaldo de la información, observamos que hay un porcentaje de los docentes que considera que siempre se realiza, al igual que la gerencia y los administradores técnicos, pero hay otro porcentaje de docentes que considera que solo a veces. Sobre si los docentes y los estudiantes reciben ayuda para uso del campo y las herramientas, todos coinciden en que siempre se realiza. Sobre los aspectos organizacionales, se destacó que si los responsables aplican las directrices para la política y la estrategia de la universidad, se observó una coincidencia en que siempre se realiza y a veces se realiza. Sobre la estructura organizativa del programa de formación, si está alineado con el plan estratégico, los valores de la institución, todos coincidieron en que siempre se considera. En torno a la institución, si cuenta con un proceso de planificación y asignación de los recursos, hay un porcentaje de coordinadores que considera que siempre, mientras que hay un porcentaje de docentes y de la gerencia que considera que a veces se realiza. Si la universidad ha definido como valor estratégico el aprendizaje en línea, podemos destacar que hay un porcentaje de los estudiantes y de la gerencia que considera que siempre, mientras que hay un porcentaje de los coordinadores que indica que a veces. Y también destaca un porcentaje de los docentes que indica que también a veces se realiza. Finalmente, se va a presentar el modelo de evaluación integral para la evaluación del CEU, denominado MEICEAD. El propósito de MEICEAD corresponde a aplicar una evaluación integral, exhaustiva, institucional,
e interna bajo un enfoque sistémico en un CEU, a través del cual se pueda valorar la conformación y la relación entre los aspectos académicos, tecnológicos y organizacionales centrados en el fortalecimiento de la institución y la mejora continua. Se fundamenta teóricamente MEISAT en la conformación y la valoración integral desde un enfoque sistémico, buscando la eficiencia y la eficacia en la gestión de sus procesos. Se centra en el carácter autónomo, independiente, que debe promoverse y desarrollarse en el estudiante como el protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se observa la implementación y la prosecución de una comunicación multidireccional entre los docentes, los estudiantes y sus pares y los materiales didácticos. Podemos ver también que se promueve una evaluación exhaustiva en la cual se observe la presencia de cada uno de estos componentes y su interrelación para analizar cómo va la gestión y el control de estos procesos que se desarrollan. Y finalmente, en un proceso de autorregulación de la institución que va a permitir identificar aquellas áreas que demandan mejora para poder hacer los correctivos, determinar las fortalezas, determinar las debilidades, orientar la toma de decisiones y la mejora continua. MEISAT, como lo podemos ver aquí, es un modelo que permite una evaluación exhaustiva centrado en sus componentes como un todo, los cuales se encuentran interrelacionados e impactan en el funcionamiento de la institución. Está compuesto por 3 componentes fundamentales. El primer componente académico, que aborda todos los aspectos relacionados a la gestión y la estructura de los procesos educativos, conformado por la dimensión estudiantil, la dimensión docencia, dimensión programa de formación y dimensión materiales didácticos. Tenemos un componente tecnológico, el cual se encarga de abordar toda la infraestructura requerida por la institución, así como la plataforma tecnológica, el campus virtual y todas las herramientas que se necesiten para la ejecución de los procesos educativos y la ejecución de los procesos organizativos. Finalmente tenemos un componente organizacional, el cual es la disposición y la estructura basada en la misión, la visión de la institución para la ejecución de todos estos procesos. Está conformado por la dimensión liderazgo, la dimensión gestión de procesos, dimensión políticas y estrategias y dimensión mecanismo de comunicación. Es importante señalar que MEISAT está inmerso en lo que es el contexto institucional en el cual va a ser aplicado. Vamos a proceder a explicar cada uno de estos componentes del MEISAT con sus respectivas dimensiones. La dimensión estudiantil aborda todos los aspectos relacionados al estudiante como el eje central de todo el quehacer educativo y se definieron indicadores que permiten valorar el perfil de ingreso del estudiante, la interacción del estudiante con sus pares, la interacción del estudiante con sus docentes, el uso de los repositorios virtuales, el uso de los estudios de satisfacción, los mecanismos de evaluación de los aprendizajes, la tutoría virtual, la evaluación del desempeño docente, entre otros elementos importantes de esta dimensión. Continuando con el componente académico, tenemos la dimensión docencia, que se centra en evaluar los aspectos relacionados al profesor como facilitador y mediador de este proceso, en el cual se considera el perfil y la trayectoria, si se aplican planes de formación y la actualización, el incentivo que tengan los docentes, el diseño instruccional que preparen para la modalidad, si preparan y le ofrecen al estudiantado la información que necesita, las estrategias de acompañamiento, el uso de los medios, los materiales, los recursos, las actividades y el uso de los contenidos vigentes y actualizados acordes a la modalidad y coherentes con el curso en línea. Continuando, tenemos la dimensión materiales didácticos, que se encarga de abordar lo que es los aspectos relacionados a la creación, la revisión, la actualización y la evaluación de estos materiales didácticos, por lo cual se basa en lo que son las normas y los criterios para poder valorar estos procesos, si se cuenta con unidades de desarrollo y producción y si se usan las licencias para la publicación de estos contenidos. Tenemos la dimensión de los programas de formación, que abordan todos los elementos asociados a lo que es la gestión de los planes de carreras que se dictan en las instituciones. Entonces, la actualización de estos programas, si se incorporan las innovaciones en la educación a distancia y cuáles son las directrices que se usan para la gestión de estos programas. En torno al componente tecnológico, la dimensión plataforma e infraestructura tecnológica aborda los elementos de hardware y de software, para poder entonces valorar toda esta plataforma
¿Qué necesito para la conducción de los procesos académicos y los organizativos? Entonces, los elementos o los indicadores para valorar elementos de la conectividad, las actualizaciones, el soporte, el uso de los estándares, el personal calificado, los equipos de desarrollo y la licencia en los sistemas. En torno a la dimensión campus virtual y herramientas tecnológicas, tiene que ver con el uso, la gestión, el mantenimiento y el soporte de todas estas herramientas que se emplean para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, y se evalúa la disponibilidad, la accesibilidad, el soporte, las tecnologías que se tienen y los estándares, los servicios de atención para las personas con discapacidad y cómo es el diseño y la estructura del curso en línea. Continuando con el componente organizacional, el liderazgo, que tiene que ver con esas habilidades gerenciales en los directivos y en las autoridades de la institución para promover y fomentar la adopción de esta modalidad. Está lo que es el compromiso de las autoridades, que se representa en el organigrama lo que es la modalidad, y si se cuenta con una estructura que permita la eficaz e integral toma de decisiones en torno a lo que tiene que ver con la modalidad. Sobre la gestión de los procesos de forma eficiente y eficaz dentro del CEU, es la estructura organizativa, los mecanismos de cómo son dictados estos programas, el perfil de todos los actores involucrados y las condiciones para gestionar los equipos de trabajo. Las políticas y las estrategias son aquellas acciones directrices que permiten conducir la ejecución de estos procesos educativos, organizacionales, sustentados en la tecnología que se llevan en el sistema, y se considera si el aprendizaje a distancia es un valor estratégico, si se revisa y se actualiza el plan estratégico de la institución, si se evalúa el desempeño docente, si se verifica que los estudiantes inscritos son los que realmente participan, y las normativas y los reglamentos dentro del CEU. Los mecanismos de comunicación interna y externa entre los actores, pero también con los entes involucrados al desarrollo y funcionamiento en el sistema, donde se ve si hay un entorno para conocer las necesidades de los actores y los agentes involucrados, si se mantienen las relaciones interinstitucionales, los mecanismos de divulgar la información y si se publican las investigaciones. Cada uno de estos componentes están interrelacionados y es lo que hace el enfoque sistémico e integral dentro de este proceso de valoración, por lo que vamos a ver entonces las interrelaciones que se dan entre ellos. La interrelación entre el componente académico y tecnológico es una correspondencia directa y se evidencia en el soporte y en el apoyo y en la ejecución de estos procesos educativos. ¿Por qué? Porque se incorpora la tecnología para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje y necesito el soporte y el sustento para la conducción de los mismos. Adoptar un enfoque educativo más dinámico y más flexible, en el cual se puedan incorporar las tecnologías, donde se pueden utilizar diferentes herramientas, diferentes plataformas, y que tenga siempre ese soporte y esa conducción de esos procesos. Ahora bien, esto se visualiza un cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en esta sociedad digital del conocimiento en la que nos encontramos ahora, estas innovaciones o estos cambios se ven expresar en orientaciones curriculares claras que permitan conducir estas prácticas educativas. En torno a la relación del componente académico con el organizacional, es directa y esto tiene que ver con la gestión eficiente y eficaz de los procesos educativos en torno a la misión, la visión, el plan estratégico de la institución, tener un modelo organizacional flexible, inteligente, abierto, con un marco regulatorio, con un modelo institucional que permita regir y que permita normar y estandarizar la ejecución de estos procesos educativos, y que se conforme una estructura organizacional con base a las áreas de conocimiento y la oferta académica para la ejecución de los procesos de gestión de la institución, donde se valore la preparación de los docentes, donde se valore la plataforma y la infraestructura tecnológica, las unidades de apoyo a los estudiantes, la producción de los materiales didácticos, entre otros elementos fundamentales en la ejecución del CEU. Finalmente, entre el componente tecnológico y el componente organizacional, se evidencia que esta relación es por el avance inminente de la tecnología, y para que la institución sea competitiva y la institución siempre esté en lo que sería con su organización de punta, constante y a las innovaciones que tenemos en la sociedad digital del conocimiento en la que nos estamos inmersos, es importante que vaya alineado a lo que ejecutan dentro del sistema. Y entonces por eso la automatización y sistematización y la gestión de todos sus procesos, no solo los procesos académicos, sino también todos los procesos
administrativos, organizacionales que se llevan en la institución, lo que demanda que ésta defina un modelo organizacional en el que considere la tecnología como un elemento fundamental en su gestión y su desarrollo. Para realizar esta valoración o esta evaluación integral se define un mecanismo para ponderar cada uno de los componentes de MEISAT y la ponderación completa de MEISAT, por lo cual se definió una puntuación numérica para la periodicidad en la que se considera y la que se ejecutan los procesos, partiendo de que 3 corresponde a siempre, 2 a veces, nunca 1 y 0 a no aplica. Entonces, para cada uno de los indicadores se va a valorar en función de esta escala y vamos a tener una ponderación máxima por cada componente y a su vez por cada dimensión. Y también vamos a tener cuál sería la puntuación perfecta posterior a este proceso de evaluación, para tener una escala de puntuación donde en función de los puntos obtenidos yo puedo valorar cuáles son las áreas que demandan mejoras, cuáles son las áreas que demandan atención, qué necesito fortalecer y qué necesito mejorar. Finalmente, para concluir, se logró conceptualizar y caracterizar a un CEU desde un enfoque integral luego de una revisión teórica exhaustiva a través de los resultados de esta investigación y también con los contrastes con los expertos. Observamos que cuáles son los aspectos fundamentales en esta conformación, funcionamiento y evaluación desde el punto de vista académico, tecnológico y organizacional, qué debo considerar del docente, qué debo considerar de los estudiantes, de los materiales, entre otros, fueron los hallazgos más importantes que permiten visualizar esto desde un enfoque integral. Además, se pudo establecer una clasificación sobre cómo gestionar esta modalidad, porque con la revisión teórica y la revisión en las instituciones de educación universitaria en Venezuela pudimos observar que algunas tienen unidades, unas tienen departamentos, otras tienen simplemente experiencias particulares de docentes utilizando la modalidad hasta la conformación más compleja como un sistema, que es lo que hemos abordado. En torno a MEISAT, ¿qué podemos concluir? Bueno, conjuga la revisión de varios modelos de evaluación, a partir de los cuales se determinaron las fortalezas y las debilidades, y a partir de los cuales se pudo observar cuáles son las áreas que demandan revisión. Está contextualizado en las instituciones venezolanas que llevan un desarrollo diverso en educación a distancia, y es importante destacar que no solo va a permitir la evaluación de esta institución, sino que también aquellas instituciones que no han formado su sistema puedan, a partir de los indicadores y a partir de esta conformación, ver qué necesitan ellos para crear su sistema desde un enfoque sistémico e integral. Además, esto me permitió crear y estandarizar directrices que permitan valorar de forma integral cada uno de estos elementos, siempre en pro de la mejora constante y el fortalecimiento. Esto es una representación teórica evaluativa que dice qué elementos deben conformar, qué elementos debo evaluar y cómo eso afecta en el funcionamiento del CEU. También se quiere promover con esto adoptar una cultura evaluativa donde las instituciones tomen esto como un valor institucional, donde se promueva esta valoración para la mejora continua, el fortalecimiento del desarrollo de la educación a distancia y el fortalecimiento del sistema educativo y la mejora constante. Y finalmente es un modelo flexible, integral, ágil, sistémico, práctico y robusto, ágil y viable para su aplicación, el cual puede ser contextualizado en las instituciones de educación universitaria donde tienen conformados sus respectivos sistemas de educación a distancia. Finalmente, las recomendaciones es primero aplicar MEISAT para poder observar el comportamiento de este modelo en todas las instituciones universitarias donde se utilice y así poder contrastar y comparar cómo se comporta. Después, fomentar la adopción de una cultura evaluativa en las instituciones para que puedan emplear este modelo de valoración integral y finalmente automatizar, desarrollar una aplicación web que me permita a mí evaluar y yo pueda obtener la información centralizada a través de esta aplicación web, pueda tener información y que me oriente en la toma de decisiones y que pueda tener de alguna manera todo el proceso sistematizado y automatizado. Las referencias utilizadas en la presentación. Muchas gracias por su atención.
Si hay preguntas.